El tema del día de hoy, Marcos 4:35, puede escoger el título. ¿Quién es Jesús? Paz en la tormenta. Jesús calma la tempestad, el temor que da paz. En el transcurso que iba yo estudiando se me fueron ocurriendo todos estos títulos. Pónganle el que usted guste. Fueron muchos, ¿verdad? Marcos 4:35. ¿Ya está ahí, hermano? ¿Me acompaña a leer? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, hermanos, pues el texto del día de hoy, sin duda es de estos temas que nos hablan mucho. Yo sé que el día de hoy Dios nos va a hablar muchísimo a nuestra vida, a nuestro corazón. En estos poquitos versículos hay mucha enseñanza. Sin duda es de estos textos que usted ya conocía, sin duda ha escuchado de esta historia, y hoy vamos a revisar frase por frase, ¿verdad? Verso por verso, que Dios nos hable hoy a nuestro corazón. ¿Me acompaña a orar? Ponemos en manos del Señor. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias por trasladarme de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por este lugar donde podemos con libertad congregarnos para alabarte y adorarte. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Te pedimos que toques nuestro corazón, que hables a nuestra mente, Señor, que nos ministres con esta enseñanza. Estamos delante de ti, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Marcos 4:35, vamos a hablar algunas cositas. Ya leyeron el texto, ¿verdad? Ya saben que estos discípulos y Jesús se van a ir a atravesar el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Este lago del mar de Galilea, hermanos, es un lago, pero es el lago que está más bajo, debajo del nivel del mar, es el más bajo del mundo. Así como el lago Titicaca está muy alto, bueno, ese está muy por abajo del nivel del mar. Y rodeado de montañas, y esto hace que los vientos entren al valle con mucha fuerza. Y este tipo de tormentas siguen sucediendo hasta el día de hoy de manera repentina. De manera repentina se encuentran los vientos fríos, los calientes, y se arman unas tormentas y unos vientos que mueven las olas y son peligrosas, ¿no? Ese es lo que está sucediendo ahí. Vamos a ver, si usted recuerda, algunos de estos hombres que acompañan a Jesús en la barca son pescadores experimentados, saben andar en una barca y conocen este mar donde ellos se movían y conocían la situación, y vamos a ver cómo hoy son rebasados por las circunstancias, ¿no? Vamos a aprender también, hermanos, de quiénes son los que están en la barca y quiénes se quedan en la orilla o andan en barcas diferentes pero no están comprometidos con Jesús. Vaya que el Señor nos va a hablar ahí. Vamos a hablar también de cómo nuestra fe en Dios es muy buena, pero Dios quiere que llegue a otro nivel, que siempre quiere que estemos avanzando y creciendo en fe. Y para eso es necesario que Él se revele a nuestras vidas. Y para esto es importante vivir experiencias con Jesús y atesorar las experiencias que tenemos viviendo en comunión con Dios, hermanos. Todo esto vamos a aprender el día de hoy y nos vamos a dar cuenta que necesitamos estar en constante crecimiento y que el Señor está muy interesado en prepararnos para
las cosas que vienen, hermano. Porque sin duda Jesús sabía que estos discípulos, estos apóstoles, un día se iban a quedar sin su maestro cuando él fuera crucificado, y estos hombres tendrían la responsabilidad de desarrollar el ministerio, de fundar el reino de los cielos aquí en la tierra. Vaya que necesitaban estar preparados estos hombres, ¿verdad? Y el Señor nos prepara, hermanos. Déjeme, le quito esto que está. Parece discoteca aquí. Ya, ahora sí. Bien, entonces vamos a estudiar. Hay muchas cosas que vamos a aprender el día de hoy y bueno, pues que el Señor nos hable. Marcos 4:35, nuevamente. Aquel día, ¿cuál es aquel día? Ese día de tanta parábola de las semillas, hermano. ¿Verdad? Que habló del sembrador y la semilla y el crecimiento del reino y cómo la semilla es la palabra y la responsabilidad que tiene el hombre y el corazón del hombre de recibir la palabra y cómo el objetivo es dar fruto de esta palabra que es el carácter del hombre, cómo somos responsables de recibir la palabra, ¿verdad? Cómo el Señor espera fruto, cómo somos responsables también de alumbrar por medio de la palabra. Esta palabra no fue enviada para que sea una luz puesta debajo de un almud, sino para ser hablada, ser predicada. Hemos aprendido en estas parábolas que lo único que nosotros podemos hacer es sembrar la semilla, porque el crecimiento lo da Dios. Solamente Él puede dar una vida nueva, un nuevo nacimiento y desarrollar. Hemos visto como al final la parábola de la semilla de mostaza, una pequeña palabra en el corazón de alguien puede hacer una vida entera. Como esas pequeñas palabras con estos poquitos hombres, hoy millones y millones y millones de personas en muchas naciones se cobijan bajo el árbol de la fe cristiana. Entonces, después de que el Señor nos ha hablado por parábolas de los misterios del reino de los cielos y cómo la manera de fundar el reino de los cielos y de abonar es por la palabra, la palabra, la palabra, y que somos responsables nosotros de dar fruto de esta palabra que recibimos, y que además de eso es nuestro oído. Por eso decía el Señor Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, ¿quién va a atesorar esta palabra? ¿Quién va a amar esta palabra que está recibiendo del cielo? ¿Y quién va a menospreciar esta palabra? Cuidado, porque el que la aprecie y la ame recibirá más, le será multiplicada. Pero aquellos que la menosprecien, aún lo poquito que tenían y entendían, le puede ser arrebatado. Todo esto hemos entendido, ¿no? En estas parábolas que ya estudiamos. Y aquí hay un cambio. De pronto, a partir del día de hoy, vamos a ver el capítulo 5 también, vemos a un Jesús ahora ya no hablando del reino de los cielos y de estos misterios del reino de los cielos por medio de la palabra, todo lo que nos estaba hablando, sino que ahora va a comenzar una revelación de Él. Nos va a mostrar en los próximos estudios, a partir de aquí de 4:35, el señorío de Jesús, la perfecta humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús, la autoridad, el señorío, el control que tenía sobre todas las cosas. Comienza el Señor a revelarse delante de sus discípulos para que le conozcan. Y esto es lo que viene de aquí en adelante en estas próximas enseñanzas. Pasemos al otro lado. Les dijo aquel día que había trabajado todo el día, que había predicado 20 horas, estaba muy cansado. Le dice: pasemos al otro lado, a los discípulos. Y yo le voy a decir una cosa, algo que vamos a aprender el día de hoy es que no hay nada que impida que cumplamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Si Jesús dijo: pasemos al otro lado, y estamos en la barca de Jesús, vamos a pasar al otro lado. ¿Entendió usted eso? Si el Señor tiene una palabra y un propósito y nosotros estamos de su diestra, llegaremos a donde el Señor nos quiere llevar, hermanos. Pasemos al otro lado. No había ninguna tormenta, ningún huracán que iba a impedir que esa barca llegara al otro lado, porque ya había sido la palabra de Dios dicha. Si Dios nos dice que pasaremos al otro lado, pasaremos, hermanos. ¿Quién dice amén? Y esta vida es solamente pasar este mar de Galilea.
de cuando recibimos a Cristo, atravesaremos este mar de tribulaciones para llegar al otro lado, al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y habitar con Él para siempre. Y vendrán tribulaciones y vientos y se agitará el mar y vendrán situaciones peligrosas y algunas veces tendremos temor, por lo cual es importante que aprendamos a tener fe y que conozcamos en quién hemos confiado, hermanos. ¿Ok? Así es que, ¿qué hicieron los discípulos? Dice aquí el verso 36. Marcos 4:36, dice así. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Ahí Jesús estaba predicando desde la barca. ¿Se acuerdan? Jesús estaba ahí por cuestión de la multitud, que lo apretaban y que lo querían tocar por cuestiones de la sed. Le estaba predicando desde la barca. Dice también que había otras barcas alrededor, ¿verdad? Que también se acercaban a escuchar la palabra. Entonces en tierra, en la playa, pues había una multitud y había otras barcas también escuchando. Jesús predicaba desde la barca. Y bueno, los discípulos obedecen. ¿Quién los mandó a cruzar el mar, hermano? ¿O fue idea de ellos? ¿A ellos se les ocurrió cruzar el mar? ¿Fue una onda de la carne? ¿O obedecieron lo que les dijo Jesús? Si estamos con Jesús, hermanos, y obedecemos a Jesús, vamos a vivir muchas cosas. Muchas maravillas y muchas bendiciones, pero atravesaremos por tribulaciones y por situaciones difíciles. Un hijo de Dios no está exento a enfrentarse a las dificultades y a las aflicciones de la vida, hermano. Quítese esos rollos de que te acercas a Cristo y pare de sufrir. Esas son falsas doctrinas. Yo declaro y decreto y establezco. ¿Y qué? Hermano, quítense esas cosas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Le creen a Jesús? Pues yo reprendo esa palabra. Imagínense a un cristiano reprendiendo la palabra de Jesús, hermano. A esas tonterías hemos llegado en la iglesia. A esas tonterías hemos llegado a la iglesia. A declarar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Impresionante, ¿no? No, hermanos, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero aprendan a confiar en mí, en mí, en mí. Tienen la victoria, yo he vencido al mundo. Así es que el cristiano atravesará problemas, pruebas, tribulaciones y aflicciones, hermano. Los que dijeron amén y los que no dijeron amén. Los que están diciendo, cancelo esas palabras en el nombre de Dios, también van a pasar tribulaciones, hermano. Así es que muchas veces estas tribulaciones son permitidas por Dios para formarnos. Muchas veces pueden ser disciplina del Señor, ¿cierto? Hemos estudiado esto, porque Dios al que ama disciplina. Otras ocasiones, claro que sí puede ser ataque del enemigo. Dice la Biblia que alrededor hay un león rugiente, que es nuestro enemigo el diablo, buscando ¿qué? A quien devorar. Todo está en la Biblia, hermanos. Pues debemos saber que hay de diferentes lugares donde puede llegar las aflicciones, las tormentas, los problemas, las pruebas. Pero una cosa sí le digo, si usted es hijo de Dios, todas las cosas, todo lo que suceda, te ayudarán para bien. Y el Señor sabrá llevarte a sus propósitos, incluso en medio de esas tormentas y de esas tempestades y de esas aflicciones. Es Dios, hermano. Y tiene todo el control de todas las cosas. Si nos subimos a la barca, nuestra vida estará comprometida con Él. Mire, hermano, muchos se quedan en la orillita o se fueron en otra barca para otro lado. ¿Dónde están los que se suben a la barca de Jesús? Son poquitos, hermano. ¿Cuántos cree que se quedaron en la orilla? ¿Cuántos cree que había en las otras barcas? ¿Cuántos habían la barca de Jesús? Así es el cristianismo de hoy también. Muchos venimos, vemos, oímos, decimos amén, aleluya, hasta lloramos en la canción. Entre semana nos quedamos en la orilla y nos bajamos de la barca. Entre semana no adoramos así, entre semana no hablamos así de bonito. Allá en la empresa y con los amigos no decimos estas palabras de bendición y le bajamos el nivel a lo espiritual. Nos quedamos en la orilla o agarramos otras barcas. Nos vemos el próximo domingo para acercarme a escuchar desde la orilla las palabras de Jesús. Eso está llena la iglesia al día de hoy. Marcos 4:37. Así es que los discípulos no andaban haciendo
nada malo, ni andaban en el descochongue, ni se fueron al mundo, ni andaban en rebeldía, andaban obedeciendo a lo que Jesús les dijo. No, Jesús dijo, vamos al otro lado, se subieron a la barca, Jesús se durmió, estaba cansadísimo Jesús. No olvide que este es uno de los textos donde la humanidad perfecta de Jesús es manifiesta. Él tiene sueño, está cansado y se duerme. Y la divinidad, la completa divinidad, se va a mostrar cuando reprenda a los vientos y a las aguas y se haga gran bonanza, porque tiene autoridad sobre toda la creación. Qué pasaje tan hermoso el que estamos estudiando el día de hoy, hermanos. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea, era un viento tremendo, se hacían remolinos. Les digo, cuando las corrientes del aire caliente que estaba en el lago y el aire frío que venía de las montañas se juntaba, generaban estos remolinos gigantescos que hacían las olas, y eran tan grandes estas olas que la barca se anegaba, se llenaba de agua, estaba a punto de hundirse. Recuerden que están pescadores ahí que saben manejar estas cosas, conocen cómo enfrentar estas situaciones. El viento, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía, ya se anegaba. Jesús sabía que iba a venir esta tormenta, ¿no? ¿Se acuerda que Jesús es omnisciente? ¿Sabe todas las cosas? Jesús sabía. Y le voy a decir una cosa, Jesús sabe que es importante que pasemos por esas pruebas. Jesús sabía que era necesario aprender esta lección que les iba a enseñar. Y Jesús sabe que es importante que usted y yo pasemos por estas tormentas. Una dijo amén, pero nos va a tocar a todos. Aunque diga, reprendo, cancelo en el nombre de Jesús. No. Es importante que enfrentemos estas pruebas, pero yo lo invito y le recomiendo que enfrente la prueba, pero ahí en la barca con Jesús. Más vale, hermano. Vendrán los ríos y todo, y los vientos y los problemas, pero que esté Jesús ahí, aunque sea dormido, hermano. Está Jesús con nosotros. Ahora, recuerda que Jesús se durmió y se cansó solamente esos 33 años y medio que fue humano, 100%. Estaba limitado a un cuerpo humano y que él mismo se había despojado de usar todas esas maravillas que podía hacer, ¿no? Hoy en día usted no va a encontrar a Jesús dormido, ¿eh? Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. ¿Por qué vienen esas tempestades? Hoy en día, y en muchas iglesias enseñan que cuando te va mal andas en pecado. ¿Han escuchado eso? ¿Te enfermas? Andas en pecado. ¿Te va algo mal? Andas en pecado. Andas en pecado, por eso, ¿verdad? Y luego tienes un apostoloide de esos que declaro y decreto y establezco, y no sale lo que dijo. Clásico, ¿verdad? No pasó lo que dijo y estableció con todo su poder. No pasó. Entonces, ¿hoy qué pasó con lo que dijiste? Es que andas en pecado. Así se la sacan. No, hermano, no es necesario. ¿Se acuerda de Job? ¿En qué pecó Job para que le fuera como le fue a Job? Dios decía de Job que era un hombre justo, íntegro, apartado del mal. ¿Se acuerda, hermano? Eso no lo dijo Job, lo dijo Dios de Job, hermano. Era un hombre íntegro, justo, que a Dios le gustaba su vida al grado que lo presumía. Eso hizo Dios con Job, lo presumió con el diablo, ¿sí o no? ¿Ya viste a mi siervo Job? Ah, mira como de los de la piedad. Dios le agradaba la vida de Job, hermano. Y ahí estaba este hombre íntegro. ¿Cómo le fue, hermano? ¿Sufrió Job? ¿Tuvo tribulaciones, Job? ¿Tuvo pérdidas, Job? ¿Perdió sus seres queridos? ¿Estuvo afligido por enfermedad, hermano? ¿Vio morir a sus hijos, a sus hijas? Y lo peor de todo, se le quedó la esposa. Sí, hermano. Sí, le suena raro porque no estudia, pero qué esposa tenía Job, ¿verdad? Terrible.
le decía, maldice a Dios y muérete. Imagínense esa esposa. ¿Ya para qué quiere suegra? No, perdón, no. No, disculpe, eso no está en la Biblia, no. Bien, pues no es necesario andar en pecado para que enfrentes dificultades en la vida. Pero muchas veces sí es consecuencia del pecado. Y muchas veces es disciplina también. Pero en este caso no. No siempre es por causa de pecado. Vaya a Juan 9:1. Vamos a ver esta verdad ahí. Juan 9:1. Gloria a Dios. ¿Ya está ahí, hermano? Dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se dan cuenta cómo en su cultura y en su falta de entendimiento ellos pensaban que cualquier cosa así era causa de pecado? Jesús les enseña que no. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira, hermano, muchas de las cosas, tribulaciones, problemas, dificultades, aflicciones que vivamos, de esas que renegamos, de esas por las que a veces hasta le hemos reclamado a Dios, el Señor las permite para manifestar su gloria y su poder en nuestra vida, hermanos. Las permite el Señor para presentarse y revelarse en sus maravillas, en su amor, su misericordia y todo su poder en nuestra vida. Por eso, en nuestra debilidad, pues sufrimos en medio de la prueba, pero si usted es hijo de Dios, usted debe saber que el Señor tiene propósitos de bendición detrás de esa prueba. Y que todas las cosas que le pasan a un hijo de Dios tendrán propósitos de bendición. Porque Dios es fiel. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otro ejemplo, ¿se acuerda de Pablo? ¿Qué sufrió Pablo en la isla de Malta? ¿Quién me dice? ¿Qué sufrió Pablo en la isla de Malta? Lo mordió una víbora venenosa, ¿se acuerda? ¿De dónde venía Pablo, hermano? Venía de nadar toda la noche agarrado de unos maderos, librándose de un naufragio. Encallaron el barco, se despedazó en las rocas y como pudieron, batallando en la noche, llegaron a la orilla. La gente de la isla se enteró, fueron a recibirlos, ahí estaban todos, hicieron una fogata, ¿verdad? Y dice la Biblia que una víbora huyendo del fuego se le prendió del brazo, lo mordió a Pablo. La gente decía, este sí era malhechor, vaya que este estaba condenado. Se escapó del naufragio y lo muere una serpiente, este sí estaba amolado. Mire, Pablo estaba ahí en paz, tranquilo. A lo mejor no sé si le habrá dado fiebre o no, pero Dios le había dicho, vas a ir a Roma a testificar. No había manera que Pablo se muriera ahí, hermano. Hasta recibió, dice la Biblia, que Dios le regaló la vida de toda la tripulación. No se murió ni uno del barco que encalló. ¿Qué maldad estaba haciendo Pablo ahí? Pero seguramente todos se asombraron de que se murió la víbora porque Pablo no se había bañado en días, le dio una infección. Pero Pablo estaba 100%. No dice eso la Biblia, pero pues, bueno, entonces no necesariamente es por causa de pecado, hay trato del Señor y muchas veces estas aflicciones son para que se manifiesten las maravillas de Dios en medio de la tribulación, a favor nuestra. Bueno, sigamos. Por eso recuerde, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo.
También dijo en la gran comisión, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Regresemos a Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Ahí lo que llegaron fueron los vientos. Echaban las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Mire, hermano, tarde o temprano, ¿a quién le gusta estudiar la Biblia? Levanten su mano. La mayoría bien sinceros, pues yo no, ¿y qué? No, está bien. Pero los que levantaron su mano, que les gusta. Tarde o temprano, hermanos, vamos a tener que demostrar que hemos creído. Tarde o temprano. Es como en la escuela, que te dan teoría 2 meses y luego viene, ¿qué? La prueba, ¿no? Te dan la teoría de cómo usar el microscopio, ¿verdad? Y estudias hasta que un día estás enfrente del microscopio y te van a calificar que aprendiste y que lo vas a saber usar, o una máquina, ¿cierto? En la vida cristiana es igual. El Señor nos está hablando con su palabra y nos está explicando y nos está dando las herramientas, pero llegará el momento que vendrá la prueba. Dice el Señor, es hora de presentar un examen. Y este era el día para estos hermanos, discípulos. El texto, Juan 16:33, perdón, no se los dije. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que lo anoten, Juan 16:33. Hermanos, Dios está trabajando en nuestra vida. Y se van a levantar tormentas. Y vendrán vientos contrarios también, que esos son ataques del enemigo. Y vendrá disciplina del Señor también. Y vendrán las situaciones normales de la vida, que nos toca vivir a todos los seres humanos, ¿no? En la mañana tuvimos la enseñanza de las 8 de la mañana, pues salimos de la casa a las 7:15, más o menos, para venir al servicio. Y hermanos, yo decía, se sentía el frillito, hacía frío en la mañana, ya se sentía el frío. Como son los primeros, se siente re feo, ¿no? Pero decía, yo soy hijo de Dios. El sol de justicia me ampara. Yo voy a tener calor cuando salga. ¿Cuál? Tenía frío, hermano. O sea, hermanos, es que nos vamos a enfrentar a las situaciones normales de la vida. Normales de la vida. No estamos exentos a eso. Pero además, el Señor sabrá permitir la prueba, la aflicción, la tentación, solo hasta donde podamos resistir, porque Dios es fiel. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice así, hermanos, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. ¿Ya escuchó eso? ¿Lo leyó? ¿Sí está en su Biblia? Mira, hermano, usted, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué? No, a todos nos pasa, hermano, no sea llorón. Sí, está batallando, y se vale llorar, hermano. Más bien sí sea llorón, pues. Pero no le está pasando algo extraordinario que no le pase a los demás. ¿A alguien se le ha morido un familiar que usted amaba mucho? A todos, hermano. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque pues ya tu abuelita tiene 140, pues ya. ¿Cómo por qué a mí? Pues porque, hermano, son situaciones. ¿Alguien se ha enfermado alguna vez? Pero si eres cristiano, ¿por qué? Si soy hijo del rey. Ay. También al hijo del rey. Debemos de entender esto, pero no es nada extraordinario que no estén viviendo nuestros hermanos. Pablo y Santiago enseñan lo mismo. Que se maravillan, como si algo extraordinario estuviera aconteciendo en tu vida. Eso le pasa a todos los hermanos en todo el mundo. Entonces debemos entender eso. Y es parte de lo que tenemos que enfrentar para aprender a confiar en Dios y para ver las maravillas de Dios en nuestra vida también. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan pasado, dice aquí. Y pueden confiar en Dios, esto es lo importante. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. ¿Se da cuenta?
El Señor tiene el control. Ya mero se hundía la barca, ¿verdad? Bueno, ¿se hundió? El Señor sabe hasta dónde. ¿Se metía el agua o no? Bueno, ¿se hundieron o no? El Señor tiene el control y sabe hasta dónde podemos resistir. Pero es importante que vivamos las experiencias y bien importante que en la barca vaya Jesús, hermano. Muy importante. Dice, pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Hermano, cuando vengan las pruebas y cuando vengan las aflicciones, el mismo Señor nos va a enseñar cómo enfrentarlas y cómo salir adelante y cómo sufrirlas y pasar dando testimonio en medio de las pruebas. A un cristiano cuando desarrolla esta fe y este entendimiento, pues ya habla como Pablo, que decía, me gozo en las tribulaciones. Sí, ya había pasado de nivel de fe, ¿eh? Y reconozco y me gozo en mi debilidad. A ver, este Pablo llegó a otro. Y ellos también, aquí están empezando. Pablo dice, me gozo en mis debilidades porque cuando reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte. Porque cuando yo reconozco que no puedo más, el poder de Dios se manifiesta en mí. Y entonces puedo decir, fuerte soy. Pero ya no en mis fuerzas, sino en las del Señor, ¿no? Una cosa importante que vamos a ver ahorita es que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a cosas en donde ni siquiera, hermanos, ni siquiera si tienes tierras, si tienes títulos, si eres guapo, si eres joven, si eres lindo, si tienes ahorros, si tienes familia de prosapia, si tienes papá apóstol, no te va a alcanzar ninguna otra cosa en la que puedas confiar, no te va a alcanzar. Vendrán situaciones en nuestra vida donde tendremos que ir a Dios, a buscar a Dios, hermano. Y no habrá recurso tuyo o cosa en la que puedas confiar que te van a dar una solución. Puede ser otra razón que Dios permite estas cosas. Evitar que confiemos en otras cosas. Que se desarrolle la autosuficiencia y la arrogancia en nuestra vida. Por eso a veces no te alcanza. Nada de todo lo que confiabas te alcanzó. Así es. Llega un momento en que hay gente que está enferma y aunque quieras sacar los millones que tengas, el doctor te dice, no, traiga lo que traiga, no se puede hacer nada. Y dice, pero ahorré toda la vida para esto. Pues no se puede con dinero. Solo Dios es dueño de la vida y de la muerte. Solamente Dios. Y eso es un ejemplo de tantos, en donde, hermanos, tenemos que clamar al Señor. Dice, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Hermanos, ¿resistiremos el día de la prueba? Acaban de cantar en la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. ¿La cantó o no? Hermano, pero es verdad y debemos de saber esta verdad. Vamos a ver aquí algo que es muy importante. La humanidad de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús, hermano? En la barca, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mire que el barquito se movía bien duro y que estaba metiéndose en el agua. Imagino a Jesús, escupía un pescadito y bien dormido, ¿no? Había ahí 12 personas gritando, temiendo por su vida, espantados, reconociendo que habían perdido el control y que todo lo que sabían de pescar y de marineros no les iba a alcanzar. Estaban ya así. Y estaba Jesús dormido, en santísima paz, hermano. Como el hermano aquel que está dormido allá atrás. Ahí voltean, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Hijo. Hermano, es que había 12, que no tenían esa paz y esa confianza. Todavía no lo aprendían porque llegaron a desarrollarla. Y había ahí uno dormido que confiaba completamente en que su Señor, su Padre desde el cielo, lo envió a morir en la cruz. No se iba a morir antes Jesús, hermano.
Tenía una misión y un envío. En la cruz darás tu vida por los pecadores. No se iba a morir por un vientito. Y se metió el charco a la barca, hermano. No. Jesús estaba en paz. Porque mire lo que dice el Salmo 4:8. ¿Quiénes se lo saben? Yo he escuchado que este se lo sabe. Salmo 4:8. ¿Te lo sabes, Dana? ¿Qué dice? Bien, los chavos poniendo el ejemplo, hombre. Los grandes no se lo saben. Leamos Salmo 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré. En la barca, en la hamaca, en el suelo, en el tren, donde te agarre el sueño. Pero cuando tú estás confiado en el Señor, el que el Señor te guarda, y Él es dueño de tu vida, y estás en el hueco de su mano, donde nadie te puede arrebatar, y estas promesas hermosas de la Biblia, dice, en paz me acostaré, y asimismo dormiré. ¿Cómo? ¿En paz? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, tranquilo, en paz. ¿Cuántos batallan para dormir? Levanten su mano. Ok, varios. Otros se hicieron, ¿verdad? No levantaron la mano. Mire, hay dos cosas por las que, entre muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando estás enfermo, pues es difícil, ¿no? Pero digamos, si no estás enfermo y todo, ¿qué cosas te pueden quitar el sueño? Dos cosas especialmente. Número uno, ahí Jesús está muy cansado, hermano. ¿Sí o no? Mire, si usted trabajara como trabajaba Jesús, se duerme, hermano. Se duerme, hermano. Desde que amanecía empezaba a predicar la palabra hasta que llegaba la noche, hermano. Ya hemos leído que a veces no le daban tiempo ni de comer. Ya estudiamos eso. Entregado a la obra, entregado. Tenía solo 3 años y medio y no desperdició ni un momento. Trabajó duro. Mire, si trabajamos con Jesús, caeremos dormidos. ¿No? Medio desmayados. Pero pues trabajas 5 horas, luego cierras tu negocio, como le hacen aquí en La Piedad, ¿verdad? Que cierran a las 2, abren a las 7 y cierran a las 8. Y están agotados. Es en el Face donde te cansas. Pues, ¿cómo vas a dormir? Sigues pensando en la serie. Te sientes ahí la reina del sur. ¿Cómo vas a dormir en paz? Bueno, trabajemos como Jesús, verán cómo nos gana el sueño, cómo quedamos, ¿no? Y otra, cuando tienes la confianza en el Señor, vendrán situaciones, aflicciones y todo, pero dices, no está en mis manos, se la entregué al Señor. Tendrás paz, hermano, en tu corazón y dormirás tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí es que, hermano, pues ahí estaba Jesús en paz, tranquilo. Y estaba pasando de todo, aquellos estaban gritando, estaban espantados. No importa qué tan inteligente seas, los recursos que tengas, las habilidades, los títulos, los ahorros, los conocidos, el apellido de abolengo. Habrá momentos y llegarán momentos en nuestra vida donde seremos rebasados completamente y nos quedará un solo camino: clamar a Dios, buscar a Dios. Por eso el Señor permite estas cosas. Es importante que reconozcamos esto. El Señor preparaba a estos discípulos también. El Señor sí sabía lo que se iban a enfrentar esos hombres. Estos hombres, dentro de 3 años, iban a ser perseguidos, azotados, buscados para matarlos, seguidos por la gente. Iban a ser los encargados de predicar el evangelio del reino de los cielos. Necesitaban ser capacitados, entrenados. Y necesitaban conocer con quién andaban en la barca. Todavía no sabían, hermano. En Marcos 9:23 hay un texto que nos puede ayudar a entender lo que nos pasa y lo que les pasa a estos muchachos. Estos hombres que viajaban con Jesús, ¿tenían fe o no tenían fe, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Pero todavía no estaba muy grande esa fe. Todavía era limitado. Y la razón, el poco entendimiento.
Si hemos leído esto, que si vamos con el Señor estamos seguros, que si el Señor ya dijo que pasemos al otro lado vamos a pasar, que tiene el control sobre todas las cosas, ¿por qué, sabiendo todas estas cosas, ellos estaban tan espantados, hermano? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién participa? ¿Cuál es la diferencia? Fuerte, hermano. Cuando hay temor, no hay fe. Sí, claro, por el temor, pero ¿por qué se llenaron de tanto temor si iban con Jesús? Es que no hice bien mi pregunta. ¿Por qué estaban tan llenos de temor si iban con Jesús? No sabían quién era, les acabo de decir, y así fallaron. Porque todavía no sabían quién era Jesús, hermano. Y le voy a decir una cosa, de gente así están llenas las iglesias. De gente así están llenas las iglesias, y la gente que dice, amo a Dios, ay mi Diosito, ay Padre Santo, y no saben quién es. Tienen una dificultad, corren a Coppel a sacar un préstamo. No tienen ni idea quién es Jesús, hermano. Ni idea. Y dicen que aman a Dios, ¿eh? Es impresionante la ignorancia dentro de la misma iglesia. Ahí estaban estos hombres en la barca, vivían con Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús y no sabían quién era realmente. Por eso, a partir de este pasaje y los que siguen en el capítulo 5, Jesús se dedica a revelarse a ellos, hermano, y a mostrarse a ellos, porque tenían que crecer su fe. Usted dice, sí, claro, yo lo entiendo, pero tú sabes quién es Jesús. Ellos no sabían realmente todavía. En eso va a terminar el pasaje, lo van a ver. Marcos 9:24, vemos esta fe, pero esta fe limitada. ¿Cuántos tenemos fe en Jesús, hermano? Les voy a decir una cosa, cada uno de nosotros tenemos fe en Jesús, pero hay unos esta fe, otros esta fe, otros esta fe, otros esta fe. Como dicen en mala onda, hay niveles. Sí, pero no es de acá, de sentirse mucho, no, es en base al conocimiento de Jesús y en base a las experiencias que hemos vivido caminando con Jesús, hermano. Eso es lo que desarrolla y fortalece la fe. Vean aquí, Marcos 9:24. Jesús llega a un lugar donde hay un muchachito que estaba endemoniado, que era agarrado por el diablo, lo azotaba, lo quería matar. El padre lo lleva con los discípulos, pero los discípulos no lo pudieron exorcizar, sanar, y va con Jesús, ¿verdad? Y le dice, le presenta a su hijo. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es que los discípulos no pudieron sanarlo. Y si usted se acuerda, ahí también le reprocha poca fe, ¿verdad? Incrédulos. O sea, sí creemos, hermano, pero necesitamos creer más. ¿Está de acuerdo? Sí creemos, pero necesitamos que crezca nuestra fe, ¿o no? Nunca se ha dado cuenta, sí creo, pero ay, necesito más fe. ¿No lo ha sentido? Y aquí está, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre del muchacho dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Él estaba seguro que creía. ¿Quién está seguro que cree? Y luego dice, ayúdame con mi incredulidad. Esto me ha pasado a mí un montón de veces. ¿A usted no le ha pasado? Sí creo, pero me falta. Sí creo, pero Señor, ayúdame a que crezca mi fe. Sí creo, sí confío, pero a veces me rebasa, a veces titubeo, a veces me lleno de temor. Ayúdame, Señor, a desarrollar una fe verdadera, grande, fuerte. Así es que a todos nos pasa. Creo, ayuda a mi incredulidad. Sin duda estos hombres creían en Jesús, hermano. Pero Dios los quería pasar a un nivel superior de fe. Y para eso era necesario vivir experiencias con Jesús, andar en la barca con Él. Y número 2, saber quién es Jesús. En nuestra desesperación, muchas veces hasta ofendemos a Dios. ¿Nunca le ha pasado, hermano? Que usted le rebasa el temor, la desesperación, y a veces le hablamos a Dios como no le tenemos que hablar. ¿Nunca le ha pasado? A mí me ha pasado. Y después uno se arrepiente, ¿no? Y es doloroso. Pero ¿sabe una cosa?
Debemos de tener cuidado con eso, pero Dios sabe que somos polvo, hermano. Y Dios sabe de nuestra fragilidad. Vean lo que sucede aquí. Lo regañan. ¿Dónde me quedé? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras versiones dice, Rabí, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te interesa? ¿Estás ahí dormido? Ahora, hermanos, Jesús estaba dormido. Hay algunos predicadores que dicen, no, Jesús se hacía y abría el ojito, los veía y se veía. No, 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 Jesús estaba dormido, hermano. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús sabía que era importante que pasaran estas cosas. Y lo que iba a hacer, y tenía un propósito. Entonces, ¿hicieron algo bueno los discípulos al ir a despertar a Jesús? ¡Ay, qué silencio! A ver, ¿no es capciosa? ¿Hicieron bien? Se los voy a poner diferente. ¿Hicieron bien los discípulos en ir a buscar ayuda de Jesús? Ah, sí, sí. Ay, no, que lo despertamos al Señor, qué sacrilegio, ay, hermanos. Claro, por supuesto, se habían agotado sus posibilidades, ellos ya no tenían recursos, se estaban ahogando, se iban a morir si no clamaban a Jesús en su entendimiento, ¿no? Por supuesto. Hermano, ¿es inteligente clamar a Cristo? ¿Es inteligente buscarlo a Él, clamar y pedirle ayuda o no? Ellos sabían que había una oportunidad si hablaban a Jesús. Aunque no entendían todo, sabían que tenían una oportunidad hablándole a Jesús. Hermanos, tenemos oportunidad si buscamos a Jesús. No importa la situación, no importa la tempestad, tenemos oportunidad si buscamos a Jesús, hermanos. Levantándose, verso 39, aquí se levanta Jesús, está dormido bien a gusto, todo mojado, ¿verdad? Levantándose, reprendió al viento. ¿Quién estaba causando la bronca aquí? ¿El agua o el viento? El viento echaba el agua a la barca, ya lo leímos. Lo reprendió, ¿sí está leyendo ahí? Lo regañó. Hermano, ¿tú regañas a tu papá? Dicen que no, espero que de verdad. No, es tu autoridad. Esposas, levanten la mano las esposas, mujeres casadas, no os hagáis. ¿Tú regañas a tu esposo? No, ¿verdad que no? Porque es tu autoridad. ¿Qué pasó? Se resbalaron feo, pero feo se resbalaron. Esposa, tu marido es tu autoridad, no es tu igualito. Como personas sí, como hijos de Dios, pero en la familia Dios lo puso como tu autoridad. ¿No puedes andarlo regañando? Y tratarlo como otro niño, ¿verdad? ¿Estás ofendiendo a Dios? Pero bueno, eso fue nomás para molestar a las mujeres. En realidad, aquí lo que les quiero hablar es que Jesús tiene autoridad sobre el viento, hermano. Lo reprende porque tiene autoridad sobre él. O sea, ¿a quién reprendes? A tu hijo, sobre él tienes autoridad, ¿no? No a tu marido, ¿ya entendiste, mujer? Al niño sí, tienes autoridad sobre él. Lo reprendes, lo regañas, le exhortas o no. Pues Jesús tiene autoridad sobre el viento. ¿Quién le estaba hablando al viento ahí? Su papá, su Señor, su Creador, su Dios, hermano. Y lo reprende. Cállate. Reprende al viento y el mar había sido movido por el viento. Pero vean el milagro, Jesús le dice, y tú cállate, ya, enmudece, y el mar, ¡chuc! ¿A poco no? Si mueves una cubeta tarda un rato en, pues ahí obedeció el agua. Y se puso grande bonanza, dice ahí. Hermano, y Jesús planeó todo esto para mostrarles a los discípulos quién es,
¿Con quién están viviendo? ¿Con quién están caminando? ¿En quién están creyendo? ¿De quién están aprendiendo? Esa es la razón que había tanto miedo. Todavía no sabían quién era Jesús. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por eso, hermanos, nosotros debemos saber que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Dios. Salmo 121, verso 1. Este sí se lo saben porque están en muchas canciones, ¿no? Salmo 121, verso 1. Dice así. Déjale paro a la discoteca esta. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Ya saben que a lo alto, ¿verdad? Y en la idea de ellos es que Dios habitaba en lo alto, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? De tu compadre el que tiene feria, ¿verdad? Del crédito del bodegón, ahí vendrá mi socorro. La tarjeta de crédito, mi figura para agarrar un buen marido. ¿En qué estás poniendo tu confianza? El Hijo de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién busca ahí su socorro, hermano? ¿Quién? Ahora mire, la grande diferencia entre el antiguo y... Esto es hermoso, a mí me encanta este verso, ¿no? Es hermoso, alzo mis ojos a Dios y de ahí espero mi socorro. Pues mejor en el Nuevo Testamento, donde dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ahí al trono de Dios, confiadamente, hermano, en donde encontraremos gracia para el oportuno socorro. O sea, nosotros no, ay, allá donde está Dios, nosotros entramos a la misma presencia de Dios a buscar ayuda. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que era su carne, fue quitado. Y ahora entramos a la misma presencia de Dios. Bien diferente a en el monte, ¿no? Superior lo que tenemos nosotros, muy superior. Por eso tanta tristeza a los que se quieren volver al judaísmo ahora, que quieren ser judíos. Qué pena de lo que se están perdiendo. Qué pena. Es una herejía esa enseñanza. Otra cosa que tenemos de ventaja, Isaías 40:28. Aquí los hermanos fueron a despertar a Jesús. Jesús estaba dormido en la barca, a pesar de tanto sangoloteo. Hicieron bien en ir a buscar a Jesús, por supuesto que sí. Pero nosotros tampoco tenemos ese problema, hermano. Porque Jesús solamente se cansaba mientras estuvo en un cuerpo humano, en esas limitantes. Pero Jesús, hermano, hoy está atento, despiertito a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Isaías 40:28 dice así: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Alguien ya sabía esto? ¿Alguien ya había oído que Dios eterno es Jehová? Ahora fíjese, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se cansa, hermano, no se cae de agotamiento, no se agota, ni se fatiga, no se queda dormido de cansancio, como Jesús, sí, porque Jesús vivía en un cuerpo humano. Pero eso fue esa etapa nada más. El Señor está despierto y entero, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así es que, hermano, no tiene que despertar a Jesús. Jesús está ahí a su lado, caminando con usted, atento y listo para manifestarse, para cumplir los propósitos que tiene para tu vida. Gloria a Dios, ¿no? Sigamos, Marcos 4:40. Y les habla Jesús y les dice: ¿por qué estás así amedrentados?
¿Qué es amedrentado? Aterrorizados, muertos de miedo, rebasados, en pánico. ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Reclama. A ver, ¿ellos no tenían fe o sí tenían fe? ¿Sí o no, pues? Sí, pero hasta donde les alcanzaba. Ya para esto no tenían, ¿eh? O sea, repito, hay niveles. Tenemos que saber que Dios nos quiere llevar a otro nivel de entendimiento, de comprensión. Y se va a ir revelando cada día más a nuestra vida, hermanos. Tristemente, y es verdad, algunos cristianos siguen con la fe que tuvieron el día del encuentro cuando se convirtieron, repitieron la oración. Y no han crecido más. Y no han avanzado esa fe y ese conocimiento y ese entendimiento. La principal razón, no están en la barca de Jesús. Son en la orilla, de aquí veo, no, de aquí aplaudo. Sí, luego voy, ahora que pues que no han podido, tengo trabajo. Pero un día de estos, por ahí les caigo en la iglesia, los acompaño, ¿sí? ¿Cómo? Hermano, necesitamos servidores. No, hombre, si pudiera, qué pena. Yo lo sé, pero es que fíjense que en la orilla, hermano. ¿Quiénes se suben a la barca? Los que se suban a la barca van a tener más problemas, más situaciones, más pruebas, pero verán la gloria de Dios y vivirán con Él estas maravillas, hermano. Yo me acuerdo de este texto, de oídas ya te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerda de eso? ¿Quién lo dijo? Job, muy bien. De oídas, o sea, había sabido. ¿Cuántos hermanos, honestamente, no contesten, no levanten la mano? ¿Cuántos lo que conocemos de Dios es porque lo hemos oído de otro? ¿La verdad? La verdad. Hemos sabido de maravillas de Dios porque alguien nos contó, pero no las hemos vivido. No las hemos experimentado. De oídas lo conocemos. Y Dios quiere manifestarse personalmente en nuestras vidas, hermano. Dios quiere que estés ahí en la barca y veas las maravillas de Dios en tu vida. No dejemos de saber de oídas. Conozcamos a Dios, tengamos comunión con Él, habitemos con Él. Pero Dios nos dio libre voluntad. Puedes seguir ahí en la orilla o en otra barca, escuchando a veces. Pero yo te invito, súbete a la barca. Vendrán los vientos y las tempestades y las aflicciones, hermanos, sí, pero Jesús está ahí. Y ya no está dormido, ¿eh? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? Vamos a terminar con esto. Bueno, número uno, el Señor se encarga, ¿eh? Número uno, el Señor hará su trabajo. Dice la palabra de Dios, el que comenzó la obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Mira, hermano, si está en la barca, o está en la multitud, o si está en el mundo, va a tener broncas. Lo invito a estar en la barca. Problemas de todos modos va a haber. ¿No sería mejor estar en la barca con Jesús? ¿Qué hacía? Vamos a ver la estrategia de un hombre que tenía una grande fe. Les voy a poner un ejemplo de la grande fe que tenía. Primera de Samuel 17:37. En la mañana no encontraba el texto y aquí está, no sé por qué se me perdió. Primera de Samuel 17:37. Vamos a ver la fe de David, ¿ok? Estamos hablando del Antiguo Testamento, hermano, no es la revelación de hoy. Sin embargo, David tenía fe. Sucede, hermanos, les cuento un poquito, ahorita leemos ahí, ya saben la historia. Estaba Goliat, que era un paladín, dice la Biblia. Paladín significa campeón. ¿Campeón qué? Campeón guerrero. Medía
3 metros, pesaba 200 kilos y traía una armadura de hierro completa, con grebas y todo. No podía llevar tantas armas, llevaba un utilero que le ayudaba a cargar las armas. Y todo el mundo le tenía miedo. Y se paraba a retar. ¿Quién se enfrenta conmigo? Llorones. ¿Quién del ejército de Saúl, no? ¿Y quién se animó a pelear contra él? ¿Quién? Saúl, Jonatán, Abner, Joab. Esos eran bien valientes. Ni uno. Y llega un chamaquillo ñanguito así todo. De 15, 16 años por ahí. Y escucha lo que dice este hombre que ofendía a Dios y se burlaba del pueblo de Israel. ¿Cómo se atreve este incircunciso hijo del diablo a hablar así? No, yo me lo he hecho, dice David. Y todos, ¿cómo este escuincle? Cállate, dice su hermano, vete, morboso escuincle. Y va y lo llevan con Saúl y le dice, mi rey, no se preocupe, yo me lo he hecho. Y todos, ¿qué tú escuincle? Y vean lo que contesta David, ¿por qué él confiaba que lo podía matar? Y esta es la enseñanza que yo quiero que entendamos, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. 1 Samuel 17:37. Añadió David le cuenta, cuando yo era un pastor de unas pocas ovejas que tiene mi padre en el desierto, yo las llevaba a pastar, yo era el pastor. Y de pronto venía a veces un oso o un león y las quería atacar. Y yo las defendía. Enfrentaba al oso o al león. Y si se volvían contra mí, pongan atención acá. Y si se volvían contra mí, yo le tomaba con mis manos y le mataba. ¿Cómo ve, hermano? A ver, pongan atención acá. Son bien chismosos, hermano. Qué bárbaro. ¿Listos? Es lo que tiene David en su mente. Tiene presente una experiencia pasada con Dios. Una victoria que Dios le dio, la tiene presente. Y añadió, dice David, verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Quién lo va a librar, hermano? El que le dio la victoria sobre el león. El que le dio la victoria, un chavito de 15 años, flaquito, ñanguito y aparte güerito. ¿Ven que los güeritos son ñanguitos, no? Hermano, él llegó a matar un oso con sus manos, un león con sus manos. Pero él sabía que era Jehová que le había dado la victoria. Y dice, ahora fíjese una cosa que yo siempre he pensado de esta historia. Ni el oso ni el león eran enemigos de Dios. ¿Sí o no? Son animales salvajes que comen ovejas, ¿no? Pero el incircunciso filisteo era enemigo de Dios. O sea, la tenía más difícil el enemigo ¿no? Dice, Jehová que me dio la victoria contra el oso y contra el león, me dará también la victoria sobre este incircunciso. ¿Por qué tenía fe David? Porque tenía buena memoria. Tenía buena memoria, tenía presente en su vida, en su corazón y en su alma las victorias que Dios le había dado en el pasado. El problema de la iglesia de hoy es la poca memoria. Más cristianos parecen discípulos del ay Jaime ese, que hace que todo se nos olvida. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ¿o no? Dios ha hecho milagros en tu vida. Pero se te olvida, viene el vientito y ya estás espantado. Nos pasa a todos. Necesitamos aprender de David. Ahora, ¿cómo le hacía David para siempre tener presente las victorias pasadas? Entonces, en primer lugar, vean cómo es necesario tener experiencias con Dios. ¿Ya se dio cuenta? No te va a ayudar la experiencia que tuvo otro. Es la tuya la que te va a ayudar. De oídas te he oído, ay, qué bonito lo que pasó con aquel hermano. Sí, hermano, métete con Dios para que tú vivas las verdades de Dios. Vendrán aflicciones y problemas, sí, pero verás la gloria de Dios, hermano.
manifestándose en tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Experiencias con Dios, hermano. Ir en la barca con el Señor. Y número 2, tener buena memoria. ¿Qué hacía David? Aquí está la estrategia de David. Salmo 103, verso 1. Hermano, David se dedicaba a recordar todo lo que Dios había hecho en su vida. Ese es su pasatiempo de David. A eso se dedicó David. ¿Quieres saberlo? Lea los salmos. David escribió la mayoría de los salmos. Son hazañas que Dios hizo en su vida. Cuando estaba en la cueva y cuando lo venían asediando y cuando lo querían matar y cuando venían ejércitos más grandes que él y cuando se andaba. Y Dios hacía un milagro y David hacía otra canción para cantarla y tener presente siempre lo que Dios había hecho en su vida. Aquí pasa igual, hermano. Aquí usted canta algunas canciones, las compuso Christopher, otras Chuy García, unas yo, y usted las canta. Pero le voy a decir una cosa, ¿por qué fueron compuestas en base a qué? A la palabra de Dios y a la experiencia, algo que vivimos con Dios. Que usted tiene que tener las suyas. Usted tiene que subirse a la barca y ir con el Señor y ver sus maravillas y recordarlas y agradecerle y cantarle. Miren lo que hace David. Le habla David a su mente y a su alma. David se dedicó a educar a su mente, a educar su alma. Le dice así, él mismo a él mismo, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué le ordena David a su alma? Bendecir a Dios. Este es David, hermano. Por eso este chavito tenía esa fe. Bendice, oye, tú, David, bendice a Dios. Dítelo tú a ti mismo. Juana, bendice a Dios. Alex, bendice a Dios. Dítelo a ti. Alabas su nombre. Bendícelo. Cántale, adóralo. Bendice, verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ve aquí el secreto de David. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tenía David que le hacía ser tan victorioso? ¿Sabe que David nunca perdió una batalla? Ni una. ¿Cómo va a perder? Se acordaba, después de eso se acordaba cuando mató a David. ¿Sí o no? Y después se acordaba, y así, hermano. Tenía presente las victorias que Dios le había dado, las experiencias que tenemos y las victorias que Dios nos ha dado deben de estar presentes en nuestra alma y en nuestro corazón. Eduquemos a nuestra alma. Alma, bendice a Dios. Digo, Félix, cántale al Señor. Félix, agradece al Señor. Félix, adora al Señor. Y nunca te olvides sus grandes beneficios y toda la misericordia. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 2, hermano. Hermanos, les ruego, acuérdense de todas las misericordias que Dios tuvo con nosotros, contigo. Acuérdate, por esas misericordias, te ruego que le entregues tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿No, hermano? ¿Por qué? Porque por todo lo que ha hecho. Y aquí David hace eso. Fíjense, y hace una pequeña lista de algunas cosas que Dios ha hecho en él. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Ya le iba a cantar, ¿no? No sé, como 6 canciones de estos párrafos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Será que tienes que vivir bendiciendo a Dios porque te perdonó todos tus pecados y todas tus iniquidades y unas cochinadas que nadie sabe más que Dios y tú? ¿Será que merece ser bendecido y alabado y adorado porque perdonó todas nuestras iniquidades? Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Te ha quitado dolores el Señor? Yo creo que estoy aquí y no me duele nada, hermano. Hermano, Él es el sanador. Es el médico mejor. ¿Has orado alguna vez y te has sanado? ¿Y vives agradecido? ¿Y le cantas diario por eso? Si fuera así, no estuvieras lleno de temor cuando viene la otra enfermedad.
Y aquí más de la mitad les dio COVID. Y acá andan vivitos y coleando, echándole ganas, sonriendo, cantándole a Dios. ¿O no, hermano? Ahora, ¿le agradece todos los días? Muchos no la libraron, acá estamos, hermano. Él es el que sana todas tus dolencias. Alma mía, alma, Él te ha sanado siempre, te ha levantado, te ha fortalecido. Alma mía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuál hoyo? El hoyo de la depresión, de la desesperación, de la amargura, de la tristeza. Él es el que te ha sacado de ahí. ¿Vives cantándole y agradecido de lo que hizo? ¿Te acuerdas diario de ese milagro que hizo cuando andabas desesperado? Dice Isaías, en el foso de la desesperación. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ahora fíjese, este está más tremendo. El que te corona de favores. ¿Has recibido cosas que no mereces de parte de Dios? ¿Te ha bendecido? ¿Te ha dado cosas buenas? ¿Se ha manifestado con misericordia, con amor y con abundancia en tu vida, sí o no? Amén. ¿Y vives agradeciéndole? ¿Y lo tienes presente? Porque si fuera así, no nos espantábamos que un día hubiera limitación. Dijeron, hombre, traigo reserva. A ver, tóquele si traigo reserva. Hasta para dar, ¿verdad? Hermano, Dios ha sido bueno. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Te ha perdonado más cosas el Señor? Ya siendo cristiano has fallado, has tropezado. Y el Señor te ha levantado y te ha dicho, te amo, sigue adelante, levántate. ¿Sí o no? ¿Y no te dan ganas de cantarlo y de bendecirle por eso? ¿No nos acordamos cada día de eso, hermano? Eso es lo que necesitamos. Experiencias con Jesús. Y recordarlas, y alabarle, y adorarlo, y agradecerle con todo nuestro ser. Él que sacia de bien tu boca. Aquí pueden ser dos cosas: que te alimenta, nada te falta, ¿verdad? Que te sacia, o que te da suficiente palabra de bien que sale de tu boca para bendecir, hermano. ¿Le das gracias a Dios por eso? Dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios te ha rejuvenecido, hermano. Dios te ha levantado, te ha fortalecido. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Quién te defiende hoy? No me digas que la policía de Michoacán. No, que le echamos a correr cuando se acerca, ¿no? Qué difícil es, pero es verdad. ¿En quién confiamos hoy para justicia? ¿En quién nos refugiamos, hermano? Necesitamos tenerlo presente. Tenlo presente. No te olvides de ninguna de sus beneficios. Es lo que tenía David. David se acordaba perfectamente de la victoria que le había dado Dios. ¿Cómo voy a temer? Ay, no sé, otra vez tengo gripa. Hace 2 semanas se salvó de COVID, no estés llorando, agradécele a Dios. Nos falta eso. En la desesperación, el desánimo, muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Por eso el Señor nos dice, no os afanéis, no se llenen de temor. ¿Por qué? Porque en la desesperación podemos olvidar las promesas de Dios. Y el otro problema es la falta de memoria, hermano. Recuerda, yo me acuerdo en la escuela bíblica un día les puse una tarea, pongan maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Hablando de este tema, ¿no? Hermanos, cuando vi algunas hojas de algunos me puse a leerlas, maravillas, milagros tremendos han vivido. Muchos de ustedes igual que yo. ¿Cómo podemos andar temerosos después de eso, hermano? No es posible. La razón no lo tenemos presente. No nos dedicamos a alabar y a bendecir a Dios por esas maravillas que hizo. Marcos 4:41, terminemos. Jesús le dijo, se levanta Jesús, le reprende al viento, le pone su regañador y luego le ordena al mar, ya cálmese, y se calma el mar.
¿Y qué pasa con los discípulos, hermanos? Aquí está la respuesta que les decía hace rato. ¿Por qué estos hombres estaban con Jesús y tenían tanto miedo? Bueno, no sabían quién era, realmente. Su nivel de entendimiento de quién era Jesús había llegado a cierto nivel, pero Jesús te quiere pasar a un nivel más grande de entendimiento. Se quiere mostrar en tu vida, se quiere revelar a ti, se quiere mostrar a ti. Pero ¿sabes una cosa? Eso va a ser bien difícil de oídas, ¿eh? Eso va a ser complicado de oídas. Hay unos que se meten al canal de noticias cristianas para saber de las maravillas que Dios hace. Qué pena, hermano. O sea, la verdad, yo he llorado cuando me entero de cosas así. Andan buscando maravillas de Dios en YouTube, cuando Él quiere vivirlas contigo personalmente y manifestarse y derramar su amor, su misericordia y sus maravillas en tu vida, y tú andas buscando en un YouTube, en algo sensacional. ¡Qué desperdicio! Y luego al rato pasan los años y somos enanos espirituales. Nos faltan experiencias con Dios. Nos falta ir en la barca con Él. Y nos falta estar conscientes siempre y recordando y no olvidar ninguno de sus beneficios y alabarlo y adorarlo. Entonces temieron con gran temor, se espantaron, hermanos, cuando vieron eso. Levantan a Jesús, le dicen, Jesús se para, termina con la tempestad y estos están espantados. Por eso el último título que le puse fue el temor que da paz. Cuando tengamos temor de Dios en vez de las circunstancias, viviremos en paz. Tendremos paz, hermano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, ¿no? Qué importante hacernos esta pregunta. Fíjense la pregunta de los apóstoles que yo creo es importante que el cristiano se haga cada día. ¿Quién es este? Preguntaban. Imagínense ahí Pedro y Jacobo y Juan y los demás y Tomás y Felipe y todos ahí. ¿Quién es este? Están espantados, lo ven, yo creo que hasta se hicieron para atrás donde estaba Jesús, ¿no? ¿Quién es este al que estamos siguiendo? ¿Quién es este con quien dormimos, con quien caminamos cada día? ¿Quién es este a quien le ayudamos en sus labores? ¿Quién es este con el que partimos el pan y el vino? ¿Quién es este en quien decimos que creemos? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hermanos, ¿se ha hecho usted esta pregunta? ¿Quién es este por el cual nos decimos cristianos? ¿Quién es este por el cual venimos y cantamos y levantamos las manos? ¿Quién es este por el cual nos bautizamos? ¿Quién es este en quien hemos puesto la esperanza? Y Jesús comienza a revelarse mayormente a ellos. Y les aseguro, hermanos, que después de esta experiencia, ellos tuvieron otro nivel de fe en Jesús, ¿eh? Por supuesto que sí. Va a pasar eso, porque Jesús se quiere revelar. Súbete a la barca, súbete a la barca. Pero Dios nos dio libre voluntad, ¿sí sabe, hermano? Si usted decide seguirse quedando en la orilla, se puede quedar. Dios no te va a obligar. ¿Quieres seguir aprendiendo de Dios de oídas? De oídas, te he oído. Ay, que por el YouTube, ¿eh? Ay, en el YouTube. ¿Quieres seguir aprendiendo de Dios en YouTube? ¿Quieres seguir aprendiendo de Jesús en películas? ¿Quieres seguir aprendiendo a Jesús en testimonios de otros? ¿O quieres vivir una comunión con Él? ¿Tú estás buscando algo maravilloso en el internet de Jesús? Es porque no lo tienes ahí. Tengamos una vida con Jesús, hermanos. Él no te habla por internet. Él habita en tu corazón. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es aquel que fue profetizado. Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el Hijo de Dios. Este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que va a seguir el próximo capítulo, las diferentes enseñanzas. Nos va a hablar quién es Jesús, su autoridad, su señorío, su poder, su palabra, su deidad, su humanidad perfecta. El Señor se quiere revelar en nuestra vida, pero necesitamos estar en su barca, tener un compromiso con Él. Hermano, lo invito a dejar de aprender de Jesús de oídas,
de videitos, de noticias. Metámonos a su presencia, abracémonos de sus pies y escuchemos sus palabras. Y veamos los propósitos que Dios quiere hacer para nuestra vida. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.